Hola, este es el reporte de la semana 35 de la Convención Constitucional. No hubo reporte de la semana 34, lo siento, les pido disculpas, pero esa semana fue una semana especialmente intensa. Ya van 2 semanas en las cuales no ha habido reporte, esa y la semana de elección de la mesa en enero. Eh, Espero me disculpen, pero la intensidad del trabajo de la Convención, a veces, pocas, pero algunas, hace imposible mantener el ritmo de un reporte semanal. Pero en fin, ahora el reporte de esta semana es urgente por lo que ocurrió ayer viernes, que fue el día en que se votó el informe de la Comisión de Sistema Político. Normalmente estos reportes tratan de evitar ser un comentario sobre lo que ocurre en la comisión en la cual yo soy parte, que es esa, la de Sistema Político, y mirar la convención de un poco más amplio. Pero en este caso se justifica mirar a la Comisión 1, dado lo que ocurrió ayer. Y esa es la pregunta por la cual tenemos que comenzar. ¿Qué ocurrió ayer? Los hechos son claros. La Comisión de Sistema Político presentó un informe y ese informe fue abrumadoramente rechazado. Pero ¿qué significa todo esto? Porque hay quienes, críticos de la Convención Constitucional o de la Comisión 1, etcétera, lo presentan como si ese informe hubiera contenido el resultado de la discusión de la Comisión 1. En ese sentido, el juicio reflexivo de la Comisión 1 sobre cuál era el sistema político necesario para Chile, y que ese resultado mostró ser absurdo. Absurdo por incoherente, porque parecía un pastiche de varias cosas, tenía lógicas distintas, instituciones que las trataban de mezclar de un modo que no tenía mucho sentido, etc. Si eso fuera así, si ese fuera el juicio considerado de la Comisión 1 sobre cuál era el sistema político para Chile, lo que ocurrió ayer habría sido bastante incomprensible, porque no se habría entendido, por ejemplo, por qué en muchos casos ni siquiera los miembros de la comisión votaron por ese informe. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en la Comisión 1 y cuán grave es lo que ocurrió ayer? Eso es lo que me gustaría comentar hoy día. Esa comisión desde el principio estuvo cruzada por un desacuerdo, prácticamente por la mitad, entre sectores unicameralistas y sectores bicameralistas. Eso impidió que las conversaciones avanzaran. Y por supuesto se manifestaba también en otras cosas, presidencialismo versus una forma menos presidencial, etc. Habían varias cuestiones alrededor de eso. Crear o no crear la figura del vicepresidente elegido, etc. Pero la cuestión, yo creo, central es la del bicameralismo, unicameralismo. Todos los grupos, desde todos los colectivos que no son de derecha, llegamos, después de mucho trabajo, a un acuerdo. A un acuerdo sobre un Congreso plurinacional y una Cámara o un Consejo territorial, que el Consejo Territorial iba a tener ciertas facultades, pero limitadas a la lógica territorial para que se siguiera siendo un órgano territorial. Y llegamos a un acuerdo sobre tramitación de la ley y llegamos a un acuerdo sobre gobierno. Ese acuerdo está en un informe, porque ese acuerdo se manifestó en una indicación, o sea, en un conjunto de artículos, y la mayoría, no todos, de esos artículos se aprobaron y están en el informe. El problema es que ese acuerdo era incompleto. Y era incompleto en un punto capital. Había otros focos de desacuerdo, pero el punto capital, que era un reflejo de la división inicial entre unicameralistas y bicameralistas, el punto central era el problema de las facultades del Consejo Territorial. Porque habían unos que querían darle más facultades, otros queríamos mantenerlo en un sentido puramente territorial. Parte de esta discusión se mezclaba, por cierto, porque yo creo, algunos de los que decían que era un consejo territorial con unas facultades más amplias, en realidad lo que querían era un Senado. En fin, y cuando llegó el momento de votar en la comisión, se votaron todas las indicaciones de todos los colectivos, en las cuales iba el conjunto de indicaciones que componían nuestro acuerdo, pero se votaron también otras. Y los grupos, los colectivos bicameralistas de ese acuerdo, no solo aprobaron el acuerdo, sino que además empezaron a aprobar, a mi juicio de modo bastante indiscriminado, toda indicación que se pusiera en votación que ampliaba las facultades del Consejo Territorial. Y esas indicaciones venían de distintos colectivos. En algunos casos venían de ellos mismos, que habían presentado indicaciones adicionales, y en algunos casos venían incluso de la UDI, que la UDI se dedicó a presentar, como suele ocurrir, las reglas de la Constitución de 1980 en el contexto de un sistema bicameral y simétrico, en que el Senado tiene las mismas competencias que la Cámara de Diputados. Entonces presentaban esas indicaciones como facultades del Consejo Territorial, pero que en el fondo son las facultades que el Senado tiene hoy día en la Constitución de 1980. Y estos grupos bicameralistas, en mi opinión,
de modo inadecuado, pero cada uno ve lo que hace, ¿no? Se dedicaron a votar a favor de todas esas indicaciones que aumentaban las facultades del Consejo Territorial. Y eso, sumado a los votos de la derecha, entonces hacía una mayoría que les permitía añadir a nuestro acuerdo original estos artículos que ampliaban las facultades del Consejo Territorial, en el sentido de que no corresponden a un Consejo Territorial, corresponden a un Senado. Y entonces, cuando uno lee el informe de la Comisión 1, en esta materia lo que se encuentra son facultades cuidadosamente diseñadas para mantener la lógica territorial del Consejo Territorial, que son las que correspondían originalmente al acuerdo al que habíamos llegado, y todas estas otras facultades que fueron apareciendo en la discusión a partir de indicaciones que fueron presentadas por distintos colectivos que ampliaban las facultades del Consejo Territorial, pero las amplían de una forma que no tiene ninguna lógica con el acuerdo, que el acuerdo incluía, por ejemplo, composición del Consejo Territorial, vínculo entre el Consejo Territorial y las asambleas regionales, que son propias del Estado regional, etc. Y eso llevó, por supuesto, a que el resultado, el informe mismo, cuando uno leía los artículos uno tras otro, era una mezcolanza que nadie defendía, porque no la defendíamos quienes estábamos en el acuerdo original, porque no queremos esas facultades adicionales, y no la defendían quienes habían aprobado esas facultades adicionales, porque yo asumo que son facultades que se aprobaron no porque se quisieran añadir todas ellas al Consejo Territorial, sino porque era una manera de manifestar su compromiso con un bicameralismo lo más fuerte posible. Algunos también porque querían pasar el Senado con el nombre Consejo Territorial, o Cámara Territorial, porque también se aprobaron indicaciones que tenían distinto nombre para este órgano. Todo eso llevó a que cuando se discutió ayer el informe de la Comisión 1, entonces el informe de la Comisión 1 era indefendible, porque no representaba el juicio de nadie sobre cuál era el buen sistema político. Esa es la situación de ayer, y por eso yo creo que el hecho de que se haya rechazado, en realidad, bueno, es una buena noticia, porque era imposible de reordenar en el Pleno el informe. Claro, uno podría pensar, ¿por qué el Pleno no se dedicó a simplemente sacar las reglas, los artículos que distorsionaban esto y dejarlos del acuerdo? Bueno, porque ese acuerdo no alcanza en el Pleno los 2/3, porque los grupos que están en ese acuerdo, pero que tienen una simpatía más bicameral, no quieren que se quede solamente con las facultades del acuerdo original. ¿Qué es lo que muestra esto? Esto muestra que la Comisión 1 necesita más tiempo para conversar y para llegar a un acuerdo. Es un fracaso de la Comisión 1 que en el tiempo en que las otras comisiones lograron llegar a acuerdos mejores o peores, no haya logrado llegar a un acuerdo completo. Yo diría que no, por lo siguiente, porque la Comisión 1 tiene una peculiaridad. No es que sea más importante ni nada, tiene una peculiaridad. El encargo de la Comisión 1 tiene una peculiaridad. Comparémosla, por ejemplo, con la Comisión de Derechos Fundamentales. La Comisión de Derechos Fundamentales, que tiene un encargo enorme, puede, sin embargo, fraccionar ese encargo enorme en distintos pedazos. Entonces puede decir, como lo hizo, que el primer informe de la Comisión 1 iba a ser sobre derechos civiles. Y entonces ahí está libertad de asociación, derechos sexuales y reproductivos, libertad personal, etc. Y que iba a dejar para el segundo informe la discusión sobre derechos sociales, que es lo que ahora está discutiendo. Eso, en el caso de la Comisión 1, era mucho más difícil de hacer. De hecho, no se podía hacer, creo yo. Porque uno no puede discutir Congreso sin discutir tramitación de la ley. Y no puede discutir Congreso y tramitación de la ley sin discutir Presidencia de la República, gobierno. Entonces, el problema del encargo de la Comisión 1, o más que el problema, la característica distintiva del encargo de la Comisión 1, es que necesitaba discutir el sistema político completo. Y eso es una discusión mucho más grande que los pedazos en los cuales se pueden dividir los encargos de otras comisiones. Por eso, la Comisión 1 fue la última que informó. Por eso, la Comisión 1 presentó un informe que tenía 96 artículos, cuando los informes de las otras comisiones iban en un rango desde, 15 a 40 artículos. ¿Por qué? Porque el encargo, esta proposición de la Comisión 1 tiene que referirse al sistema político completo. Y eso no solo hace que el informe se demore más, no solo hace que el informe tenga más artículos, también hace que el acuerdo sea un acuerdo más lento, más largo. Y entonces en eso estamos. El informe debió ser producido por el cronograma de la convención en un momento en que había un acuerdo inicial que tenía ciertos focos donde todavía no se había logrado acuerdo. Y eso es, como lo expliqué antes, la razón por la cual el informe terminó siendo incoherente. Precisamente porque cada colectivo empujaba en esos focos
la opinión que le parecía y esa opinión vencía o no vencía en la comisión según, sobre todo, cómo se alineaba con la derecha. En algunos casos vencía, en algunos casos era vencida. Entonces, eso indica cuál es la solución. La solución es completar el acuerdo en la Comisión 1. Es razonable pensar que se va a completar a tiempo el acuerdo. Tenemos 15 días contados desde ayer. Yo creo que sí, yo creo que estamos bastante cerca del acuerdo. Porque a pesar de todo, es útil mirar qué es lo que hay más o menos, en lo que hay más o menos consenso. Yo creo que hay consenso en que va a haber un poder legislativo compuesto de un Congreso plurinacional, cuyo nombre podrá ser discutido, y va a haber un Consejo Territorial, cuyo nombre también podrá ser discutido, y que ese Consejo Territorial tiene que tener algunas atribuciones que estén vinculadas a lo regional, y se discute si hay alguna otra atribución. Pero en todo caso, va a tener que ser una relación asimétrica. No va a ser una Cámara Revisora General, no va a tener competencia legislativa general, va a tener competencia para incidir en la discusión legislativa en ciertos casos. Y además hay bastante acuerdo, estás muy cerca del acuerdo en cuanto a que al modo de incidencia del Consejo Territorial, que no simplemente va a revisar los proyectos de ley y va a dar su consentimiento de modo que si no lo da no hay ley, sino que va a tomar una posición y una posición que va a ser vencible por el Congreso Plurinacional. Es decir, que llegado a un punto de desacuerdo, después de que se ha discutido todo lo que se haya discutido y se han tratado todas las armonizaciones posibles, si sigue habiendo desacuerdo, en definitiva la opinión que pesa, que prima, es la del Consejo Plurinacional. De un modo u otro, en eso hay bastante acuerdo. También hay acuerdo en la tramitación de la ley, en un proceso de formación de la ley que no tiene distinciones entre varios tipos de leyes, como leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, leyes interpretativas de la Constitución, leyes ordinarias, como hoy día, y que muchas de esas leyes tienen quórum contramayoritario, con la finalidad de constituir cerrojos y dificultar la acción legislativa, sino que va a ser un procedimiento en que va a haber un tipo de ley, que se llama simplemente ley, y que esa ley se aprueba por mayoría, como corresponde a un sistema democrático. Y respecto del gobierno, ahí también hay una discusión sobre quienes creen que es importante incorporar, lo que a mi juicio no es útil para enfrentar los problemas del sistema político chileno. Yo no estoy en esa posición, nosotros no estamos en esa posición. Los que creen que es importante incorporar la figura de un vicepresidente elegido, y quienes creemos, ok, estamos nosotros, que lo que es importante es crear una figura que facilite la coordinación y cooperación entre el gobierno y el Congreso, que es la figura del ministro de Gobierno. Y entonces, por ahora, precisamente por la incompletitud del acuerdo, el informe le lleva ambas figuras, vicepresidente elegido y ministro de Gobierno. El acuerdo que se tiene que llegar a la Comisión 1 supone, creo yo, no mantener esta suerte de configuración triádica del Poder Ejecutivo, sino más bien, en mi opinión, esto habrá que ver, desechar la figura del vicepresidente y mantener la figura del presidente y la del ministro de Gobierno. Yo creo que ese es un acuerdo que está cerca. No estamos tan lejos. Estamos en desacuerdo, pero no estamos tan lejos. Por consiguiente, yo creo que es un acuerdo que va a llegar. Y una vez que se llegue a acuerdo en las facultades del Consejo Territorial, en la figura en la composición del Poder Ejecutivo y en una serie de otras cosas más pequeñas como urgencias, veto, tramitación de la ley de presupuesto, etc. Una vez que se logre ese acuerdo, que ese acuerdo se plasme en un informe coherente y ordenado, yo creo que no va a costar mucho. Por lo tanto, yo sería bastante, no estaría muy preocupado por lo que pasó ayer. Yo creo que lo que pasó ayer es consecuencia de las cosas que hemos hablado. Y la preocupación, por supuesto, es si ese acuerdo se va a lograr. Y mi impresión, como ya les dije, es que ese acuerdo está cercano. Por lo tanto, yo estoy bastante confiado de que va a ser posible llegar a ese acuerdo, de que ese acuerdo se va a traducir en un informe coherente y que entonces dentro del plazo de 15 días va a haber una propuesta razonable, coherente, que represente la opinión de alguien, por lo menos de la Comisión, sobre cuál es el mejor sistema político para Chile, y que, representando así la opinión de la mayoría de la Comisión, que cada uno de los colectivos está en comunicación con el resto de su colectivo, yo espero que entonces pueda ser aprobado. Esa es la situación en la convención respecto a la Comisión 1. Espero que con esto algo de lo difícil de entender de lo que pasó ayer se haya aclarado, y bueno, veamos qué pasa en la semana que viene. Adiós.